Ana tiene muchas preguntas sobre los estudios universitarios. En esta serie, Academia la orienta sobre cómo usar las fuentes para documentar trabajos escritos y cómo alejarse de los malos consejos de falsos. Hola Ana, ¿cómo vas con tu trabajo? Muy bien, Academio, lista para empezar a escribir. Solo tengo que decidir cómo voy a incorporar las fuentes que consulté a mi texto. ¿Alguna sugerencia? Hay dos formas de hacerlo, usando citas directas, que también se llaman textuales, o las indirectas, que pueden ser de paráfrasis o de resumen. ¿Por cuáles empezamos? Por las indirectas, en las que utilizas tus propias palabras y tu estilo de redacción para comunicar las ideas del autor. Cuando resumes, las explicas en menor extensión que el texto original. Solo presentas la información importante para tu trabajo o la necesaria para que quien lo lea entienda tu argumento. Por ejemplo, Supongamos que vas a comparar la actitud ante la modernidad de personajes de distintas novelas de un autor. Probablemente necesitarás incluir una breve descripción de la trama de cada novela, como contexto para el lector que no las conozca. Pero si cuentas demasiados detalles, lo distraerás del tema central de tu trabajo. ¿y cuando parafraseas? Expresas con tus palabras una idea del autor, manteniendo el mismo nivel de detalle, por lo que suele tener una longitud cercana a la del texto original. ¿Y para qué parafrasear? Falsos, ya te extrañaba. Si va a tener la misma extensión, ¿por qué no poner una cita textual y listo? ¡Qué ridículo! Por dos razones. ¿Puedes decirme cuáles? Pausa el video y escribe tu respuesta. Porque utilizando mis propias palabras, demuestro que realmente estoy entendiendo al autor. Así es. ¿Y la segunda? Porque así le doy unidad y coherencia al texto, tanto en estilo como en contenido. Por ejemplo, si la fuente está en presente y mi texto en pasado, al parafrasear puedo redactar la cita en pasado. Sería muy difícil seguir la lógica de un trabajo que tuviera en cada párrafo partes escritas por autores diferentes. Correcto. Las citas indirectas son las preferidas por las ciencias sociales y naturales. Hay tres cosas que tienes que cuidar cuando las utilizas. 1. Asegúrate de ser fiel a las ideas del autor que estás citando. 2. Asegúrate que quede claro en tu texto cuándo estás hablando tú y cuándo estás introduciendo la voz de otro autor. Y 3. Asegúrate que tu voz sea la principal, que no quede opacada por los autores que citas. Recuerda que es tu texto. Utilizas a otros autores para construir y sustentar tu argumento, pero este debe ser el hilo conductor del trabajo. Interesante, gracias. ¿Algo más? Solo un detalle. Aunque aquí distinguimos dos tipos de citas indirectas, generalmente se utiliza paráfrasis de modo genérico para referirse a ambas. Entendido. ¿Y las citas textuales? ¿Cuándo se usan? Las citas textuales son las que reproducen exactamente las palabras del autor. Su uso varía de disciplina en disciplina, pero en general solo se indican para algunos de estos casos. 1. Cuando el lenguaje es el objeto de estudio. Por ejemplo, en una investigación sobre cómo aprenden a escribir los niños de preescolar, transcripciones textuales pueden servir para ejemplificar el proceso. O si se trata de argumentar que un periódico fomenta el racismo, utiliza citas textuales de las noticias que publica como evidencia. 2. Cuando el autor expresa una idea en una frase particularmente clara, precisa y creativa, y no quieres perder el impacto de sus palabras al parafrasearlo. 3. Cuando la idea es formulada por un autor de reconocido prestigio y buscas respaldar con su autoridad tu trabajo. Pero si no hay una razón específica para citar textualmente, opto por parafrasear. Una regla sencilla y efectiva. ¿Algún otro tip? Revisa los verbos con que introduces las citas de otros autores. Freud dice, Piaget dice, Rogers dice, ups.
Un autor puede señalar, argumentar, desarrollar, explicar, describir, afirmar, mencionar, definir, presentar, proponer, contribuir, notar, comentar, interpretar, reflexionar, calificar, distinguir, identificar, reiterar, responder, insistir, negar, omitir, rechazar, cuestionar, ignorar, minimizar, admitir, coincidir. ¡Alguien párelo, por favor! Disculpen, me dejé llevar. En fin, el punto es que hay muchos verbos para usar, que además te ayudan a expresar tu posición respecto a las ideas que citas y a comunicar qué aportaron a tu razonamiento. Gracias, Academio. El siguiente paso es dar formato a citas y referencias, según el estilo utilizado en tu disciplina. No dejes de ver mi actuación en el capítulo sobre APA.